Que todos estén aquí. La semana pasada fuimos alegremente, gratamente sorprendidos por unas palabras de una personita que queremos mucho. Dice que ha estado disfrutando el estudio de la Biblia y personalmente para ella ha sido muy edificante cómo hemos empezado desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ya terminamos Deuteronomio, terminamos el Pentateuco, que es una parte muy importante del cristianismo. Muchas de las leyes están fundamentadas en el Pentateuco. Y hoy vamos a comenzar y terminar Josué. Vamos a empezar la mayoría de los libros históricos. No vamos a tocar todos los libros del Antiguo Testamento, pero vamos a tocar hoy Josué, la semana que viene Jueces. Son dos libros muy difíciles, así que les aconsejo los ojeen en su casa y vengan preparados para navegar superficialmente, porque no podemos tocar todos los detalles. Alguien dijo en un libro que hoy en día vivimos tiempos extraños. Hay café sin cafeína, hay leche sin lactosa, hay cerveza sin alcohol, hay un montón de cosas increíbles. Pero lo más grave es que algunas personas se creen cristianos sin Cristo. Y hay incluso algunas personas que pueden llegar a pensar que pueden ser cristianos sin Cristo, al extremo de decir, yo soy cristiano, pero a mi manera. No a la manera de Cristo. Porque Cristo vivió una vida cristiana muy radical. Yo vivo una vida cristiana mejor que la que Cristo vivió. Por eso en 1 de Juan 2:6 se toma el detalle de decir, el que dice que permanece en Él, hablando de Cristo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es decir, no existe tal cosa como un cristiano a su propia manera. O se es cristiano a la manera de Cristo, o perdóneme amigo mío, usted está engañado, usted no es cristiano nada. Este libro que vamos a ver hoy es uno de los que más se acusa en contra de Dios de tener mucha sangre, incluso acusar a Dios de genocida, de limpieza étnica y de un montón de detalles y de acusaciones que se le hace al mismo Dios en contra de su misma palabra. Este libro que vamos a ver hoy es simplemente el inicio, y quiero que lo detallen desde ahora, desde esta introducción, es el inicio de la posesión de la tierra prometida. Como ustedes saben, desde el Génesis, Dios le prometió a Adán y a Eva que iba a mandar un descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esa promesa se ha venido desarrollando porque Dios escogió su pueblo justamente para desarrollar y dar cumplimiento a esa promesa. Entonces Dios creó un pueblo, le prometió a una persona que se llamaba Abraham en el capítulo 12 de Génesis, le dijo, yo te voy a dar muchas descendencias, te voy a dar tantos hijos, nietos y familia como la arena del mar, como las estrellas del mar, te voy a dar muchas descendencias. Pero había un problema. Ese hombre Abraham era viejo y su esposa era estéril. Y era viejo, pero bien viejo. Y había muchos problemas para que este hombre tuviera ese hijo. De hecho, se pasa algo, la esposa dudosa le entrega a su sierva y entonces Abraham tiene un hijo con Agar que se llamaba Ismael. Tiempo después tuvo el hijo de la promesa con su esposa Agar, con su esposa Sara, que se llamó Isaac. De estos dos pueblos, del hijo de Agar, Ismael, y del hijo de Sara, Isaac, se crearon los árabes y los judíos. Por esta división entre Agar y Sara todavía existen problemas entre el mundo árabe e Israel. Pero no solamente la historia quedó ahí, la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12 se siguió poco a poco hasta el hijo de Abraham, Isaac, y Abraham le pasó la promesa a su hijo Jacob, que se convirtió, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, y Israel le pasó la promesa a sus 12 hijos. Porque Jacob tuvo 12 hijos. Uno de ellos, el favorito, José, fue vendido por sus hermanos y llegó a ser esclavo en Egipto. Y esa es parte de toda la historia de Génesis. Le acabo de resumir los 50 capítulos de Génesis en 2 minutos.
Pero no solamente eso, sino que en Éxodo, cuando empieza Éxodo, vemos que llegó a Egipto, donde José llegó a ser el virrey, el segundo después de Faraón. Y lo que pasó es que ellos quedaron 400 años en esclavitud. José salvó de la hambruna a su pueblo, pero el pueblo que llegó a Egipto para salvarse de la hambruna se quedaron 70 y 400 años después ellos estaban de esclavos. Porque había una dinastía de faraones que no conocía a José y no lo recordaban. Pero entonces ese pueblo se hizo muy próspero y Dios empezó a bendecir tanto a los hebreos que crecían mucho en fuerza y en número. Pero el faraón los esclavizó para que no se volvieran contra ellos, contra los egipcios. Entonces ese pueblo creció tanto y lo pusieron en esclavitud. Y ellos en la esclavitud, en el medio de la esclavitud más terrible, de los trabajos forzados y de todos los látigos y toda la opresión en Egipto, ellos clamaron al Dios de los cielos, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob: rescátanos, mándanos un libertador. Y ese libertador, ustedes lo pueden ver, nació en Éxodo capítulo 2. Ustedes ven la historia de cómo nació un tal Moisés. Y ese Moisés se convirtió en el libertador, no solamente el libertador, sino guía, líder espiritual y también profeta de convertir 2 millones de personas en una nación. Los liberó de Israel, pero también Dios les dio leyes. En el capítulo 20 de Éxodo, Dios les dio los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Le dio un montón de leyes a través de todo el tiempo de 40 años que estuvieron en el desierto. Dios les dio un tabernáculo que Dios les prometió su presencia, las leyes, les dio los sacerdotes, les dio la indumentaria, el mobiliario del templo. Todo eso ya lo vimos en los capítulos finales de Éxodo, en todo el libro de Levítico y parte del libro de Números. Y la semana pasada vimos que Dios no solamente le dio las tablas, le dio el personal, le dio los sacerdotes, le dio el tabernáculo, le dio la indumentaria, le dio el mobiliario, sino que también les dijo: todo esto ustedes van a ser y hacer, pero no sin obediencia. Ustedes tienen que poner de su parte. Ustedes son mi pueblo, pero yo no voy a considerarlo ustedes mi pueblo si ustedes no se portan bien. De hecho, como los amo, los voy a castigar si se portan mal y si me desobedecen. De hecho, Dios sabía que ellos iban a fallar. Al final de Deuteronomio, Dios le promete a Josué que después de la muerte de Moisés, Josué se erige como el líder principal y le promete que iba a estar con ellos, pero este es un pueblo de dura cerviz. No sin prometerles que a Josué y a Moisés la gran promesa en Deuteronomio 18, que siempre iba a haber un profeta, alguien que hablara en nombre de Dios al pueblo. El profeta habla en nombre de Dios al pueblo, pero el sacerdote es al revés. El sacerdote le habla a Dios en nombre del pueblo. Y esta duplicidad de funciones siempre estuvo en el pueblo de Israel. Porque después que murió Moisés, se levantó este tal Josué, hijo de Nun, que antes se llamaba Oseas. En algunas Biblias aparece como Osaías. Pero este Josué, hijo de Nun, ahora toma el liderazgo de Moisés. Un liderazgo increíblemente poderoso como el de Josué. No podía tener comparación con un muchacho que fue uno de los únicos 2 que salió de Egipto y fueron a expiar la tierra prometida y vinieron a reportar, y fueron 12 y solamente Josué y Caleb reportaron que era una buena tierra. Todos los demás dijeron: no vamos a conquistar esa tierra, la gente ahí es muy grande, esa gente es muy poderosa, nos van a matar. Y duraron 40 días allá, y por venir con un mal reporte, duraron después 40 años en el desierto vagando por traer un reporte malo, quejumbroso y murmurador. Pero Josué y Caleb se mantuvieron firmes. Así que Dios delegó el liderazgo del gran Moisés en este ahora muchachito. Un muchachito que comparado con Moisés no tenía más de 40 años. Moisés, dice el final de Deuteronomio, que Moisés murió a los 120 años y fue enterrado. Pero antes de morir, él le delegó el liderazgo a Josué. Imagínense este momento en la historia. Un super líder como Moisés, super líder. Imagínense hacer todos los milagros que hizo Dios en Egipto, las 10 plagas, dividir el mar, convertir el gran río Nilo en sangre, enviar piojos, ranas, pestes, úlceras, langostas. Todo eso cuando Moisés lo decía.
La tiniebla que se podía sentir, se podía sentir la tiniebla vino cuando Moisés dijo. Y cesó cuando Moisés dijo. Que Dios se le apareció en una zarza ardiente. Una zarza que no se quemaba. Imagínense sustituir a este gran líder profeta que bateó una piedra y empezó a salir agua. Que cuando se quejó ante Dios, tuvo la capacidad de contravenir a Dios. El capítulo 33. Ay, Señor, si tú no vas con nosotros, por favor no nos saques de aquí, de Éxodo. Cuando la rebelión de Coré, Dios quería exterminar al pueblo y Aarón y Moisés se pusieron en medio de que la tierra se estaba abriendo y se pusieron en medio y por el pueblo dijeron a Dios, Señor, pero si es uno solo el que ha pecado, ¿por qué vas a destruir el pueblo? Y Dios cambió de parecer. ¡Wow! Sustituir a Moisés no era nada fácil. La verdad que yo no quisiera estar en los zapatos de Josué. Estoy seguro que ninguno de ustedes quisiera estar en los zapatos de Josué. Por eso, ustedes vengan conmigo por favor a Josué capítulo 1. Por eso el versículo más famoso del libro de Josué, quizás, es Josué 1, 8 y 9. Donde Dios le dice, yo voy a estar contigo. Vamos a leer a partir después de la muerte de Moisés, capítulo 1, versículos 3. Voy a leer hasta el 9. Tal como se lo prometía Moisés, Josué 1:3. Tal como se lo prometía Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Esto es la tierra prometida. Su territorio se extenderá desde el desierto del Líbano al norte, hasta el gran río Éufrates en el sureste, y después toda la tierra de los hititas, esto es el suroeste, hasta el mar grande donde se pone el sol, esto es el mar Mediterráneo, en la margen occidental. Miren, estas son palabras para Josué. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. ¡Wow! Imagínense los ojos de Josué. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, Josué, y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a su padre que le daría. Imagínense esa promesa. La promesa a Abraham, Isaac y Jacob de darles una tierra, un pueblo y una ley ya estaba cumpliéndose ahora en Josué. Ahora hay un detalle, pero tienes que esforzarte, Josué, y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nadie se aparte, que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde tú quieras que vayas. Por donde quiera que vayas. Imagínense esa promesa. Este muchachito ahora estaba envalentonado. Él ya había tenido algunas batallas, pero él siempre temía actuar a la sombra de Moisés. Y ahora con Moisés ido, él decía, ¿cómo voy a liderar yo a este pueblo? Pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Imagínense eso. Esta es la introducción del libro. Y así empieza diciendo, y ahora empieza la conquista del pueblo de Israel. ¿Dónde y cuándo? Les explico. Este libro ocurre aproximadamente en el año 1406 antes de Cristo. Empieza la conquista de la tierra prometida. Ya les hice un resumen de los primeros 5 libros. Ahora quiero que se imaginen que ellos pasaron 40 años en el desierto. Ellos pasaron dando vueltas, vagando por el desierto 40 años, por aquel mal reporte de 40 días, ¿recuerdan? En Números 13. Ahora, estos 40 años, todos los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, llegaron al río Jordán. Atención, mucho detalle con el río Jordán, porque ahí pasa algo
muy importante. Llegaron al río Jordán, todos los que habían murmurado y salido de Egipto, excepto Josué y Caleb, murieron en el desierto, solamente están aquí con Josué a la orilla del río, Josué y Caleb, más un montón de personas que nacieron en el desierto. Por eso, en el libro de Deuteronomio, se vuelve a dar la ley, pero ya no a la misma audiencia de Éxodo 20, sino a un montón de gente nueva. Un montón de gente que no estaba en Éxodo 20, no había nacido en Éxodo 20, por eso al pie del río Jordán se vuelve a dar la ley en Deuteronomio, capítulo 6 y todos los capítulos que vimos la semana pasada, cómo se vuelve a leer la ley. Ahora están en la orilla del río. Y este libro narra desde la orilla del río Jordán, el cruce del Jordán y la conquista de Canaán por los primeros 7 años. 7 años dura este libro en acción. Pero atención, este libro no narra, ni es su intención narrar la exterminación de los pueblos cananeos, de los 7 pueblos que vivían en toda la región. De hecho, ustedes van a ver en el capítulo 15 y en el 12 se narra la exterminación de uno de los pueblos. Pero en el capítulo 15 se le prohíbe a Israel casarse con este pueblo que supuestamente estaba exterminado. Eso no pueden acusar a Dios de genocidio, por un lado, ya lo vamos a tocar más de detalle. Pero aquí en este lado del río está pasando algo que los rubenitas, ustedes van a ver, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se pusieron de acuerdo para ocupar esta ribera del río Jordán, de este lado del río Jordán. Ustedes van a ver eso en el capítulo 4 y ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, hasta que en el capítulo 3 se narra el paso del Jordán. Y ese paso del Jordán fue también milagroso. No fue que saltaron un riachuelito y pasaron ahora, están en Canaán. No, estaban en el desierto del Negev. Pero aquí el paso del Jordán era un río aproximadamente como el río que tenemos aquí en nuestra ciudad, el río Potomac. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y cómo pasaron ellos? ¿Pasaron en taxibote o en ferry o pasaron en paddle o pasaron en mototaxi o en qué? No, el capítulo 3 narra el mismo milagro que hizo Dios con Abraham al partirle el mar Rojo para que salieran de Egipto en la península de Sinaí. Dios también detuvo el río Jordán. Y dice que los sacerdotes caminaron, todo usted tiene que leer el capítulo 3 para que vean este milagro portentoso, que los sacerdotes caminaron con el arca, ¿se acuerdan del arca del pacto? Y caminaron, y cuando los sacerdotes pusieron los pies en el río arriba se detuvo y el río abajo siguió su camino. Y pasaron en seco. Y mientras el arca del pacto estuvo en el medio del río, pues los israelitas cruzaron el mar en seco. Este es un evento muy importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de Israel, ellos cuentan como la entrada a la tierra prometida y hablan de este eufemismo y usan esta frase, del otro lado del Jordán, del otro lado del río. Muchas canciones han sido escritas con el cruce del Jordán. José Luis Rodríguez tiene una canción muy bonita que se llama así, Crucemos el Jordán. Precisamente porque es un evento que marca un antes y un después en la historia de Israel. Y este cruce fue milagroso. Ahora después en el capítulo 4 celebran que hayan cruzado en seco un río tan grande y después que cruzó todo el pueblo, los sacerdotes salieron del medio del río y el río siguió su paso como si nada hubiera pasado. Pero no solamente eso, sino que antes de terminar se le pidió a los líderes de las tribus que agarraran una piedra de donde estaban los sacerdotes, del medio del lecho del río, para hacer un altar. Eso lo van a encontrar en el capítulo 4. Dicho sea de paso, estoy siguiendo el panorama que tienen en sus manos. Y en este panorama ven que la primera etapa del libro de Josué es la comisión del nuevo líder. Josué como nuevo líder, y tiene la comisión, los espías, el Jordán, los altares y la consagración ahora de la nueva tierra prometida. Ahí, ¿cómo consagran?
de la manera en que siempre lo han hecho los judíos, circuncisión y celebrando la Pascua. Eso lo leen en el capítulo 5. Pero importante que ustedes noten un detalle muy importante en el capítulo 5, versículo 12. ¿Se acuerdan que a partir de Números 10, Dios los alimentaba con maná? Todos los días caía, del día séptimo no caía, entonces el día sexto podían recoger el doble. Dios los alimentaba todos los días. El Padre nuestro dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, porque Dios alimentaba cada día. Ahora, cuando ellos cruzan el Jordán, al día siguiente que cruzan, noten por favor Josué 5:12, al día siguiente de consagrar la Pascua y la circuncisión, al día siguiente que cruzaron el Jordán, el maná dejó de caer. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ahora qué van a comer? ¿Se irán a morir de hambre? No, ellos empezaron a cosechar. Nunca más, Josué 5:12, nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron de lo que la tierra de Canaán les producía. ¡Wow! Dios cumplió su promesa. Una vez más, Dios cumplió su promesa de mantenerlos. Y así vemos que ellos empiezan a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Ahora, Dios les prometió una tierra, lo que no se les prometió era vacía. Ustedes van a leer en Génesis 15, que cuando Dios le promete esta tierra a Abraham, Dios le promete también que ellos van a pasar 400 años en esclavitud. Estoy hablando de Abraham, todavía no había nacido ni José. Y ya Dios le habría prometido a Abraham que Dios le iba a dar una descendencia tan grande a Abraham, pero antes tenían que pasar 400 años en una tierra extraña. ¿Por qué tanto tiempo? 400 años. En el mismo Génesis 15 dice que todavía no ha subido ante mí el furor de la ira por causa de los amorreos. Es decir, la gente que estaba viviendo ahí en esa tierra de Canaán todavía no se había hecho tan mala. Todavía no se había depravado tanto. Pero llegó un momento en que los amorreos, los cananeos, los hititas, los jebeos y todos los pueblos que ustedes van a ver nombrados se depravaron tanto que Dios hace justicia y usa a su propio pueblo para hacer justicia. Esta gente no eran unos santos con vela. Esta gente eran gente que ofrecía a sus hijos en sacrificio a Moloc, a los dioses del fuego. Era gente que no tenía compasión con los pueblos vecinos. Y estos pueblos eran una gente que era conocido por ser sanguinarios. De hecho, vemos a Balac temiendo por el paso del pueblo de Israel y llama a Balaam en el libro de Números para maldecir al pueblo de Israel. Es decir, estos pueblos que estaban ahí no eran ningunos niños de pecho. Eran pueblos muy, pero muy depravados. Estamos claros, eso no justifica la limpieza étnica y el genocidio de que se le acusa a Josué. Y ahora vamos a ver cuál es la explicación teológica de la invasión a la tierra de Canaán. Dicho sea de paso, ustedes tienen ahí que empezaron a conquistar el enemigo, es la segunda fase. Ellos tienen una campaña sur, y en la campaña sur, la primera es la batalla de Jericó, la muy famosa batalla de Jericó. Ustedes conocen la historia donde le dieron una vuelta a la ciudad amurallada de Jericó, una vuelta cada día durante 6 días, y al séptimo día dieron 7 vueltas, y a la séptima vuelta Josué les dijo, ahora griten fuerte, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y los muros se cayeron, brum, y los israelitas entraron y conquistaron la ciudad. Ahí se narra la historia de una prostituta que fue la única que se salvó, él y su familia y la de su padre, y ella formó parte del pueblo de Israel ahora, Rahab, la prostituta. Pero también hay una narración de esta victoria en Jericó muy poderosa, muy victoriosa, con una derrota muy humillante en la ciudad o el pueblo de Ai. En el capítulo 6 ustedes ven que ellos estaban acostumbrados a ganar ahora, porque Dios estaba con ellos en Jericó, y ahora dice, bueno, Dios está con nosotros, vamos a hacer desastres. Y entonces empezaron a conquistar Ai, pero Acán se guardó un tesoro y Dios les dijo, no agarren nada, no toquen nada, eso es para el tesoro.
y Acán se quedó con un manto babilónico, un montón de cosas que valían mucha plata. Por eso Dios permitió que los de Ai derrotaran al pueblo de Israel. Es decir, que Dios estaba interesado en la obediencia. No solamente en demostrar su poder, sino que Él quería que sus hijos fueran obedientes. Sigue ahí la campaña al sur. En Gabaón está la muy famosa, el muy famoso detención del sol. Josué oró para que se detuviera el sol y se paró por 24 horas en Gabaón. Pero en Gabaón el portento de Dios fue tan grande que los gabaonitas se rindieron ante el poder de Dios y empezaron a adorar al Dios de los ejércitos. Esa es la campaña al sur. La campaña al sur sigue por la campaña al norte, que está en el capítulo 11. Ustedes van a encontrar la exploración de los reyes del norte. Y van a encontrar un capítulo muy importante, es el capítulo 12, donde van a encontrar relatados todos los reyes que fueron derrotados por Moisés, nombre por nombre, y son aproximadamente 17. Pero ustedes van a encontrar todos los reyes derrotados por Josué durante estos 7 años. Impresionante, una lista de casi 31 reyes que Josué, reyes con sus respectivos pueblos, ciudades amuralladas. No solamente Jericó y Ai, en el segundo intento después que Acán fue neutralizado, pero 31 reyes que Josué derrotó durante estos 7 años. Esto es increíble. Batallas increíbles, ustedes van a ver. Ahora, empieza el capítulo o la sección más grande, que es la distribución de la tierra en Josué. Y esto lo voy a pasar bien rápido porque es muy largo, muchos detalles. Lo que quiero que noten es que, ¿se acuerdan que Rubén, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés estaban de este lado del Jordán? Y Josué les dijo, ok, pueden quedarse y explorar antes de cruzar el Jordán, pero sus hombres tienen que ir con nosotros allá a conquistar, a ayudarnos. Y después que terminemos de conquistar todo, ustedes pueden regresarse para acá, para de este lado del Jordán. Oye, no sean vivos. Y así lo hicieron. Entonces, repartieron las tribus, todo el mapa de toda esa tierra. Ellos se pusieron de acuerdo por suertes, por cantidad de gente. Ya en los capítulos anteriores a la muerte de Moisés se había preparado la repartición de la tierra. Ustedes ven en el capítulo 14 que Hebrón se le fue dada a Caleb y un montón de tierras fueron repartidas a suertes. El que tenía más gente, pues le tocó más tierra. Y así poco a poco el libro va desarrollándose con batallas, con tierras, con distribución. A cada tribu le tocó lo suyo. También se narran las 6 ciudades de refugio, que es una tipología de Cristo en el Nuevo Testamento, porque Él dice que el que viene a mí ninguno le echo fuera, y las ciudades de refugio eran un refugio justamente para los que asesinaban por accidente. Es decir, para los que estaban arrepentidos de su pecado y reconocían que necesitaban salvación. Todo esto ocurre con una acusación de limpieza étnica en contra de Dios. Le dicen Dios, a muchas personas cuando leen Josué dicen que Dios es un Dios guerrero, Dios es un Dios genocida, que cómo puede ser un Dios sanguinario que mate hombres, mujeres, niños y niños inocentes. Bueno, lo cierto es que aquí nadie era inocente. Ustedes dirán, ¿ni los niños? Esa parte no está hablada, no está nombrada. Tanto los hombres como las mujeres en los pueblos, los pueblos cananeos, los 7 pueblos cananeos, eran gente depravada. Dios lo prometió a Moisés en Génesis 15 y les dijo, esta gente es terrible. Bueno, no le dijo así, eso lo estoy diciendo yo. Pero les dijo, no ha subido todavía el furor de mi ira por causa de los amorreos. Y eran gente que cometían la mayor cantidad de barbaridades que ustedes se pueden imaginar. Entonces no es una limpieza étnica contra de inocentes. Desde el punto de vista teológico es justicia ante los pueblos alrededor de Canaán contra los sanguinarios que estaban ocupando la tierra prometida. Ahora Dios los saca por medio de la invasión israelita. Pasa todo esto pasa,
se conquistan la tierra prometida poco a poco durante 7 años, 31 batallas, 31 ciudades, pueblos, reyes derrotados. Y llegamos al capítulo 23 del libro. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 23. Y quiero leer esto para ustedes. Dios le prometió una tierra a Abraham y esta promesa siguió para todas las generaciones. Y les prometió tanto la tierra, lo que no se las prometió fue gratis, fácil y vacía. Por lo tanto, Josué y todo el pueblo ahora tenían que esforzarse. Ese es el nombre del sermón. Dios les prometió la tierra, pero no sin esfuerzo. Tenían que esforzarse, no solamente para ser santos, que es el mensaje del libro de Deuteronomio, sino tenían que mantenerse santos aún haciendo la voluntad de Dios. Y eso también es para nosotros hoy. Ya vamos a ver. Vean lo que dice el capítulo 23 de Josué. Y voy a leer del versículo 9. Josué 23, versículo 9. Ante los propios ojos de ustedes, el Señor ha expulsado a grandes y poderosas naciones y hasta el día de hoy nadie ha podido hacerle frente. Uno solo de ustedes puede poner en fuga a 1000, porque ustedes cuentan con la ayuda del Señor su Dios, que es quien pelea, tal y como lo prometió. Ahora, tengan mucho cuidado de ustedes mismos y amen al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Si se apartan de Él y si se juntan con la gente de otros pueblos que aún quedarán entre ustedes y pactan matrimonios y se mezclan con ellos y ellos con ustedes, el Señor nuestro Dios no peleará ya contra en los ojos hasta que desaparezcan de esta buena tierra que el Señor nuestro les ha dado. Yo estoy listo para entrar por el camino de la muerte. Este es Moisés hablando. Josué hablando. Yo estoy listo para entrar por el camino de la muerte. Ustedes deben reconocer de todo corazón y con toda el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios le hizo ha quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido. Pero así como ustedes han recibido las buenas promesas que el Señor nuestro Dios les hizo, así también los tratará mal y los arrojará de la tierra que les ha dado si se apartan de Él y no cumplen el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. Y si van y honran a dioses ajenos y se inclinan ante ellos, entonces el Señor se enojará y ustedes morirán y serán expulsados de esta buena tierra que el Señor les ha dado. O sea, están advertidos. Ahora se dice que Josué le dijo a todo el pueblo, Josué 24:2. Josué ahora le dice al pueblo, está actuando como profeta Josué, así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho está hecho para todos nosotros. Es lo que hice yo en la introducción. Josué resume todo el Pentateuco. No lo puedo leer por causa de tiempo, pero sí quiero que por favor noten todas las maravillas que Dios hizo con Jacob, con Abraham en el versículo 3, con Isaac en el versículo 4, con Jacob en el versículo 4, con Moisés en el versículo 5, cuando salieron los padres de Egipto en el versículo 6. Todo está narrado lo que Josué vivió y resume a los israelitas todo esto que estaba pasando. Ahora, también resume que es una amenaza que hubo en Moab, capítulo y él resume hasta el versículo 24:14. Adelantémonos hasta ahí, por favor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron del otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero, atención, si no les parece bien servirle, ¿a quién quieren servir? Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban del otro lado del río, o a los dioses que sirven a los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven.
pero yo y mi casa serviremos al Señor. Imagínense esta escena. Ya hemos conquistado millones de metros cuadrados, millones de kilómetros cuadrados. Solamente nos queda al margen occidental el margen oriental el desierto, al margen occidental el mar Mediterráneo, en el norte el Líbano y sus cedros, y en el sur otra vez Egipto. Tenemos todo lo que ha prometido Dios ya está cumplido. Dios estuvo con nosotros. Dios prometió dar un pueblo, dar una tierra, y Dios lo ha cumplido. El Señor ha hecho todo lo que era de Él hacer. Y ahora queda a nosotros esforzarnos. Pero Él no quiere que nosotros le sirvamos sin santidad. Él no quiere que nosotros vivamos para Él sin obediencia. Él quiere que nosotros vivamos con esfuerzo, con sabiduría y obedeciéndole en todo lo que Él nos ha dicho. Por eso Él le dijo en Josué 1, 8, 9 y 10, esfuérzate y sé valiente, pero nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y le dice en el capítulo 24, versículo 15, ustedes pueden servir a quien ustedes quieran, ustedes pueden servir a los dioses que servían en Egipto o del otro lado del río, ustedes pueden irse incluso a donde ustedes quieran. Lo que yo sé es que yo y mi casa serviremos al Señor para siempre. ¿Cuál ustedes creen que fue la reacción del pueblo? Bueno, algunos podrán haber dicho, ok, gracias por darnos tierra, ahora tú te puedes ir para donde tú quieras. No, la reacción del pueblo fue increíble. El versículo 16 dice que el pueblo respondió, no, jamás dejaremos al Señor para servir a otros dioses. Imagínense. Y Josué los reta en el 19 otra vez y les dice, ustedes no pueden servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso y no soporta rebeliones ni pecados. Si ustedes dejan al Señor para servir a otros dioses, Él vendrá y les irá muy mal porque los exterminará a pesar de haberles hecho tanto bien. Y le vuelve a retar y el pueblo vuelve a responder. El versículo 21, el pueblo respondió a Josué, no, eso no sucederá porque nosotros serviremos al Señor. Y Josué los exhorta ya por tercera vez, bueno, ustedes son testigos, ustedes mismos son sus propios testigos de que han elegido al Señor y de que le van a servir. Y ellos respondieron, lo somos. Entonces Josué les dijo, ok, echen fuera ahora los dioses ajenos que están entre ustedes y humíllense de corazón ante el Señor y el Dios de Israel. Y el pueblo respondió, al Señor nuestro serviremos y obedeceremos su voz. Ese mismo día Josué hizo un pacto en Siquén con el pueblo y les dio estatutos y leyes. Ahora ustedes dirán, ¿ya está conquistada la tierra prometida? ¿Ya sacaron a todos los amorreos, cananeos, jebuseos, hititas y todo esos montón de...? No fueron exterminados, se quedaron viviendo ahí algunos. Y lo peor aún es que pasó lo que Dios dijo que iba a pasar, se mezclaron entre ellos. Vamos a meternos un poquito en el terreno de en el terreno de Jueces. Jueces 1:27 dice, cuando los israelitas se hicieron fuertes, lograron imponerles tributo, pero no los expulsaron. Capítulo 2, versículo 10, murió Josué y toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Y vean lo que pasó. En Josué, sigue en el capítulo 2, versículo 12. Abandonaron al Señor.
el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Pero ustedes dirán, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué si les dio una tierra no se las dio vacía, fácil y sin esfuerzo? No se las dio fácil, vacía y sin gente ahí, que era una promesa de Dios darle una tierra. ¿Por qué no se las dio fácil? Dios quería que se esforzaran, sí. ¿Por qué Dios no se las dio como ellos querían o como nosotros quisiéramos que nos las den? Jueces 2, el final del capítulo 2 de Jueces, versículo 22. Jueces 2:22 dice, esta era una prueba para Israel, para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor como sus antepasados. Por esta razón, el Señor no expulsó a aquellas naciones, ni se las entregó a Josué, sino que las dejó entre ellos. Dios quiere que su pueblo se esfuerce. Dios quiere que su pueblo lo ame a Él con toda la pasión que puede haber en un corazón humano, no como un robot. Para Dios sería muy fácil crear un robot programable en vez de crear a Adán. Para Dios hubiera sido muy fácil ponerle electricidad al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Para Dios hubiese sido muy fácil crear todo lo que creó y ni siquiera crear el ser humano, sino que con la adoración de los pajaritos, los animales y todos los seres vivientes. Pero Dios quería que la adoración del ser humano y de todos nosotros sea voluntaria, sea sacrificial muchas veces, pero que también sea con esfuerzo, que sea por decisión propia, por amor al Señor y no por programación intrínseca, inviolable. Dios acomete su voluntad, es cierto, a pesar muchas veces de nuestra propia voluntad. Pero Dios acomete su voluntad para bendecirnos a nosotros. Y nosotros no lo entendemos siempre. Por eso queremos siempre sacar a Dios de la ecuación para meter nuestro conocimiento o nuestros sentimientos y gobernar nuestra propia vida. Por eso hay café sin cafeína, leche sin lactosa y cristianismo sin Cristo. Pero nosotros no podemos ser así. ¿Cuál es la contribución del libro de Josué de manera general a la revelación progresiva de toda la Escritura? Bueno, es muy fácil. Josué, el libro de Josué, está escrito por el nombre de este muchacho que se convirtió en líder. Un líder que nació en el desierto y comenzó su ministerio en el Jordán. ¿Quién más conocen ustedes que inició su ministerio en el Jordán? El nombre mismo de Josué significa Dios es salvación. En hebreo, el nombre de Josué se escribe con sin una E, es I-O-S-H-U-A, Yoshua. Pero el nombre de Jesús, para poder latinizar el hebreo al griego, hay que incluirle una E. Y por eso Jesús es Yoshua. Bueno, lo que es una E, una épsilon en el griego. Entonces, los judíos entendían que Josué en hebreo, era una palabra que significaba, era un nombre que significaba la salvación que viene de Jehová. Josué es el líder que ejecutó todas las promesas que le dieron a los antepasados, y Josué fue el que las llevó a cabo. Josué fue el que fue fiel a su llamado, aún a pesar de que los demás pudieran haberse ido detrás de los dioses de los amorreos, de los dioses que servían al otro lado del río. Josué hizo los mismos milagros portentosos que hizo Moisés el libertador. Pero Josué no lo hizo todo. Él solamente empezó a conquistar la tierra, y por empezar a conquistar la tierra todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer, pero dependía de cada uno de los israelitas y sus tribus. En Hebreos capítulo 4, versículo 8, dice que Josué fue el que nos trajo el reposo. Acompáñame por favor al libro de Hebreos.
Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, versículo 8. Dice, si Él les hubiera dado el reposo, y es muy importante que entiendan esta palabra, si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Y esta es la palabra que se entiende por descanso. Reposo es descanso. Siempre el objetivo de la redención ha sido el descanso. Por lo tanto, Jesús, que es el antitipo de Josué como antitipo, es el que en él se cumplen todas las promesas y todas las tipologías que fueron dadas por Josué. Por eso este libro, la contribución de este libro, la historia de la redención, es simplemente ilustrar el ministerio que 1500 años después Jesús, el Mesías, iba a venir a acometer. Jesús también fue el conquistador, fue el que cumplió todas las promesas del Padre. Dice el texto en el Nuevo Testamento que en Jesús todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Jesús también es el realizador, el consumador, el autor y el perfeccionador, según Hebreos, de nuestra fe. De todas las promesas que fueron dadas a Abraham, Isaac y Jacob, de todas las promesas, dice Gálatas 4:8, que ahora nosotros también en Cristo somos hijos de la promesa. Josué en el Antiguo Testamento le prometió a los israelitas que tenían que ser fieles a su llamado, tenían que vivir una vida de santidad, de obediencia. Pero en el Nuevo Testamento vemos que Jesús fue el que vivió la vida perfecta, una vida impecable. Y de ahí viene el término impecable. No es que no podía pecar, sino que no pecó. Aunque fue tentado en todo, Jesús no pecó, vivió una vida perfecta. No solamente eso, sino que a partir del Jordán, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, Jesús salió de ahí con las palabras del Padre: este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. Y una paloma, que era el Espíritu Santo simbolizado, se paró sobre Jesús, confirmando la presencia de la Trinidad, diciendo: este es el Mesías por tanto tiempo esperado, ya está entre nosotros. No solamente eso, sino que Jesús, habla el Nuevo Testamento, que Él venció a los enemigos, que Él derrotó a la muerte, a Satanás, al pecado, a la carne, que todos los enemigos fueron expuestos a los pies de la cruz, fueron avergonzados públicamente, y todos los enemigos Jesús los venció por ti y por mí. Él murió, habiendo vivido una vida perfecta, murió de una muerte horrible, que no le tocaba, pero por amor a ti estuvo dispuesto a hacerlo. Pero Él venció a todos los enemigos que podían burlarse de ti. Él venció a todos los enemigos que podían mantenerse a ti lejos de Dios. Él venció a todos los enemigos que podían mantenerte lejos de Él. Y Él en la cruz venció absolutamente a todos los enemigos, así tal como Josué a todos los enemigos los derrotó. Pero no lo hizo todo. Los israelitas debían esforzarse, así como nosotros también debemos esforzarnos. Jesús hizo la justificación perfecta por nosotros. Sin la justificación de Jesús, nosotros no pudiéramos ni siquiera pretender tener la santificación experimental que cada uno de nosotros debe tener. Debemos vivir para Dios, debemos poner nuestro esfuerzo para Él, debemos dejar lo que no nos conviene, debemos arrepentirnos de nuestro pecado, dejar nuestro pecado atrás y abrazar la cruz, porque saben, la cruz es ofensiva. Nadie puede decir yo sigo siendo igual después que conocí a Cristo. Al contrario, la cruz es tan ofensiva que te exige. ¿Tú quieres venir a la tierra prometida? Bueno, Dios hizo lo que tú no podías hacer, ahora tú tienes que hacer la parte que a ti te toca. Dios te salvó. Y tú no haces buenas obras para que Dios te salve. Al contrario, tú puedes hacer buenas obras porque Jesús te habilitó en la cruz. Entonces Él cumplió para nosotros la santificación. Es nuestro deber la santificación. Tenemos que esforzarnos por servir a Dios. ¿Sabe qué? La sociedad no le gusta que tú seas cristiano.
A tu familia, en muchos casos, no le va a gustar que tú ames a Dios y le obedezcas. A tu cuerpo no le va a gustar los ejercicios y las disciplinas espirituales. Pablo decía que hay una lucha encarnizada en el cuerpo entre el espíritu y la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nadie te va a aplaudir hoy ser cristiano. Al contrario, cuando tú peques, te van a aplaudir. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Saben por qué? Porque así como Josué les dio el reposo a aquella gente, Jesús es nuestro reposo. Algún día vamos a llegar al cielo, con todos los sacrificios, con todas las heridas que decía Pablo, las marcas por servir a Cristo. Algún día vamos a estar en la presencia del Señor y ya no habrá más llanto, más dolor, más sufrimiento, más tragedia, más separación, más enfermedad. Ya no habrá ese día en que nosotros tengamos que lamentar estar en un cuerpo que no ha sido completamente redimido, sino que tiene que esforzarse por amar al Señor. Ese día ya no habrá un por ahora, ese día será un para siempre. Y en ese día glorioso, Jesús va a poder decir una de dos palabras. Jesús podrá decirte a ti, apartado de mí, yo nunca te conocí, si tú no eres uno de sus hijos. Si tú no has amado a Dios, si tú no te has esforzado por amarle, si tú no has valorado su sacrificio en la cruz, si tú no has valorado su resurrección gloriosa, si tú no lees la Biblia, si tú no oras, si tú no ejercitas los privilegios y las bendiciones que Jesús compró para ti en la cruz, ¿para qué tú quieres ir al cielo? Pues Jesús te va a decir, apártate de mí, yo nunca te he conocido, ¿quién eres tú? Ojalá que ninguno de los que estén aquí oigan esas palabras. Es mi oración que cada uno de nosotros puedan oír estas otras palabras. Cuando nosotros veamos que el sufrimiento aquí, dice Romano, que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento aquí es temporal, el sufrimiento aquí es solamente terrenal. El sufrimiento aquí produce en nosotros que nosotros amemos más el día en que estemos en la presencia del Señor. Pero aquel día va a llegar un día en que el Señor va a decir, ven, hijo mío, ven, buen siervo, ven, fiel siervo, tú en lo poco has sido fiel, entra al gozo de tu Señor, para siempre vas a estar conmigo. ¿Qué día tan glorioso será ese? ¿Qué día tan bonito será ese cuando ya no habrá una tierra prometida, sino una eternidad con Cristo? Hermanos, y tal como Josué terminó su libro diciendo, hermanos, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Ustedes pueden irse detrás de las vírgenes, pueden irse detrás de los ídolos, pueden irse detrás de la mundanalidad. Ustedes pueden irse detrás de la corriente del mundo, detrás del legalismo, del nominalismo, detrás de ustedes pueden irse detrás del cristianismo sin Cristo. Ustedes pueden irse detrás de cualquier corriente que ustedes crean conveniente. Ustedes pueden incluso vivir su vida pensando que son cristianos y decir, yo soy cristiano a mi manera. Ustedes pueden ir al islamismo, ustedes pueden ir al mormonismo, pueden ir a cualquier corriente que vaya en contra de la Escritura. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que les pido por favor, todos aquellos que estén determinados a seguir a Cristo con esfuerzo durante toda la vida, hasta el día que llame el Señor por nosotros, pongámonos de pie y vamos a orar como Josué. Señor, yo quiero que mis hijos, mis niños, mi familia te sirva. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, hoy es un buen día para decir, yo rompo con todos esos ídolos, atrás mi pecado, atrás todas mis fallas, atrás todos los tiempos, los momentos, los lugares, las personas, las circunstancias y los eventos que no amé a Dios. Pero hoy yo quiero amar de hoy en adelante, amar la cruz, amar al Señor que me salvó, entregar mi vida por obediencia, por amor, por sacrificio, porque no hay nada mejor que Cristo. Y así como Josué, nosotros podamos decir de hoy en adelante que los demás hagan lo que quieran, pero yo y mi iglesia, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar.